Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo, ya estamos el domingo 16 de este mes de febrero. Ya estamos pasando de nuevo la mitad de nuestro segundo mes del año 2025 y estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del profeta Jeremías, que significa Dios reconstruye, Yahvé reconstruye nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro corazón, nuestra sociedad. Nos quita de todo aquello que es negativo, todo lo que es pecaminoso. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llega el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. Un año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Queridos amigos, así entonces la palabra del Señor, que justamente ya decíamos el nombre Yarajeyá, quiere decir Dios, Yahvé, Yahvé que reconstruye. La Jeremías, el nombre. Y toda la teología bíblica nos presenta las profecías de Jeremías, que continuamente está llamando a la reconstrucción de la sociedad, a la reconstrucción de la vida. Por eso que es importante entender y verdaderamente estudiar lo que significa la palabra de Dios, la Biblia. Muchas veces estamos muy influenciados por las sectas, etcétera, que qué cosas nos dicen, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que estudiar seriamente, tenemos que entender esta reconstrucción desde la palabra de Dios. Y nos dice tal cual, ¿verdad? Maldito el hombre que confía simplemente en el hombre, que en la carne busca su fuerza, dice, o sea, en las cosas superficiales. Yo que fuera opita pata con ave lleva hoja zapata. Esta misma carne, como dice también el libro de Job, ¿verdad? Todo quedará aquí, todo quedará de nuevo en la misma naturaleza. Ñande yarako hoy purucaña dejina mientras ñandeña y meco mundo apeari. Entonces mirar, reconstruir, buscar de nuevo los valores, lo que nuestro GPS, que es Dios, nos está indicando como hoja de ruta. Así es que este es el primer mensaje, queridos hermanos. No pongamos nuestra confianza en las cosas terrenas, en las cosas del mundo. Y lo segundo, queridos amigos, nos hace entender bien que el que confía simplemente en el hombre será como ese cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará en la aridez del desierto. Son símbolos muy importantes que tenemos que entender, que no nos harán crecer ni salir de esta aridez, de esta pobreza, de esta ignorancia en la que se puede encontrar un país que no vive, porque muchas veces con nuestros labios nosotros podemos proclamar y decir ñande cristiano y tereija, pero en el fondo nos falta vivir como Cristo quiere. Y luego termina diciendo: bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Pidamos esta gracia especialmente para nuestra vida, nuestra familia y especialmente para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.